Hola, 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 buenas noches, saludos a todos, eh, mucho gusto estar esta noche llevando este corto video. Vamos a hablar de algo básico e importante, muy importante en el vehículo, como es la generación eléctrica. El generador del vehículo, sea la marca que sea, el que se encargue de cargar la batería. Antes de todos, no sé la hora que estén viendo este video, sea día, tarde, noche, damas, caballeros, jóvenes, niños. Yo los insto a que se inscriban al canal para ir aprendiendo un poco de cada cosa del carro. Hacemos videos tanto teórico, en banco teórico, como la práctica, porque las dos cosas van junto de la mano. Entonces, para que se inscriban al canal y aprendan un poquito más de todas las cosas y le den un me gusta al video que están viendo para poder llevar más información, y le den a la campanita para que cuando haya un video nuevo que se saque, ustedes estén atentos y estén viendo. Este es, este es un canal de electricidad automotriz. No es mucho mecánico, no hablamos nada mecánico. Lo único mecánico que vamos a estar hablando es el arrancador, la marcha, el motor de arranque y el alternador, son piezas mecánicas eléctricas. Algunos le llaman electromecánico porque llevan las dos funciones. Entonces es lo único que vamos a estar hablando de mecánica, pero no es mecánico, es un canal eléctrico. Y donde hablamos también de sensores, cosas electrónicas, inyección, como el uso del escáner, punta lógica y de ciertos probadores que vamos a estar llevando y hablando poco a poco. Vamos a hablar como de sensores, de cosas de reparación de computadora. Vamos a ver si hacemos un video de cómo, de una computadora, cómo meterle corriente y cómo probarla cuando uno no tiene manual eléctrico. El manual eléctrico es muy importante, pero le vamos a hacer unos principios básicos para que ustedes vean cómo se energiza una computadora y cómo probarle nada más con las corrientes positiva y negativa, y ver cómo la computadora va a dar tanto 5 voltios eh, que ella va a dar, tanto como la red de comunicación CAN alto y CAN bajo. Entonces los invitamos a que se inscriban al canal y le den un me gusta a cada video para seguir proporcionando más. Le tengo una invitación. Yo le había comentado que si llegamos a los 300 suscriptores en el canal, vamos a estar dando un curso donde vamos a dar el diagrama y la explicación de cómo hacer la punta lógica automotriz, para que cada quien tenga una punta lógica en su, el que tenga un vehículo, sea eléctrico, tenga un taller, o sea mecánico, tenga un carrito y tenga una punta lógica donde puedan probar fusibles, lo básico como relay y ciertas corrientes, por si se quedan algún tiempo varado, no tienen luces, el ventilador no le entra a trabajar y le está recalentando, cómo poder hacer, cómo probar. Vamos a estar llevando, pero por el momento tenemos nada más 100 suscriptores. Y dijimos que a los 300 suscriptores vamos a estar dando el diagrama eléctrico de la punta lógica. Bueno, ahí está un video de la punta lógica para que vean cómo funciona, cómo trabaja. eh, y entonces, para instarlo a ustedes que se inscriba al canal y que le den me gusta a los videos. Bueno, el generador se comparte de una pieza que se encarga de producir corriente, pero como dice la palabra alternador, el alternador hace, lo que va a producir es voltaje alterno, y como su palabra lo dice, la palabra alternador viene de alterna, y la de corriente alterna, el voltaje alterno, es lo que nosotros encontramos en nuestra en los tomas de corriente que tenemos en nuestra casa, donde conectamos el teléfono, el equipo de sonido, la pantalla,
abanico, la refrigeradora, la cocina eléctrica, la plancha, el microondas, etcétera. Esas dos puntas, esas dos clavijas que tiene el toma corriente es corriente alterna. Si usted lo toca, le va a dar una descarga eléctrica, un golpe. Eh, y eso es lo que produce el alternador. Eso es lo que él produce el alternador, que es esta pieza que tenemos acá, que de ella es la que vamos a estar hablando ahorita. Vamos a estar hablando del alternador de estas dos piezas. Yo ya lo tengo desarmado para que no se nos complique mucho a la hora de armar. Entonces esta pieza, con todos estos circuitos que él trae, tanto como un regulador, una placa de diodo, un estator que es este ebanado, como este rotor que es otro ebanado con estos anillos y con unos carbones y con unas poleas que él tiene aquí y con las poleas y también con las balineras, roles, como le llaman en su país, el rodamiento, el que se encarga de generar la corriente alterna. Y a través de un sistema que él trae internamente, la corriente alterna la pone a corriente directa. Entonces vemos que aparte del alternador, él va a producir un voltaje para cargar un acumulador. ¿Quién es el acumulador? La batería. Y tenemos una batería 12 voltios. Le llaman acumulador porque es la que se encarga de acumular todo el voltaje que el alternador está generando. Pero también tenemos que ver que las de la batería, del borne positivo, el poste de la batería, el positivo, va un cable grueso calibre 8, algunos traen calibre 6, van directo al alternador a un tornillo que ya se lo muestro. Va a este tornillo grueso que va con una tuerca. Ese cable se conecta aquí con un terminal de ojo, él cabe aquí con una tuerca y eso va a la batería, al positivo de la batería, a través de un fusible cuadrado de 80, 100 hasta 120 amperios, dependiendo la marca y el carro del año que tiene. Ese es el amperaje que va a producir para tanto el amperaje como el voltaje para llenar la batería y el amperaje para sustituir todos los accesorios que tiene el carro, como el aire acondicionado, el compresor, trabaja en las luces principales, direccionales, luz de parking, luz de estacionamiento, cuarto de luz, lo que son laterales, luz de reversa, marcha atrás, luz de cabina, el tablero, los motores de los vidrios eléctricos, el radio y que trabaje todo lo que tiene el carro. Entonces él es el que se encarga de mandarle ese voltaje a la batería, el acumulador que es 12 voltios, a través de ese cable calibre número 8 o número 6 en ciertos vehículos que viene en el poste, en el tornillo más grueso del alternador en la parte trasera, en la parte de atrás. Y vemos también que tiene un conector y ese conector tiene dos clavijas, dos terminales macho. Entonces, uno de esos terminales, que suponemos que este es el conector, uno de los conectores de las líneas va a través de un fusible y viene de la ignición. Aquí tenemos el switch que es de la llave de ignición, que cuando le damos el primer paso, da el paso accesorio. Cuando damos el segundo paso, damos el paso de la ignición. Y vemos aquí ignición, que es el que pasa a través de un fusible de 10 amperios y llega a una de las entradas del alternador, que podría ser una de estas dos, cualquiera de las dos. Y de la otra salida del conector del alternador viene directo al tablero, que es el que se encarga de prender la luz de batería. Recuerde que un tablero tiene los tacómetros, tiene el display LED LCD, que es el que marca el kilometraje, lo que va corriendo, lo que tiene el carro que ha recorrido, y tiene muchos indicadores como el de la luz alta, larga, direccionales, tiene luz de aceite y muchos indicadores como ABS, etcétera. Pero en este caso vamos a hablar del indicador de la batería.
Entonces, cuando nosotros ponemos ignición, esta línea de ignición pasa por un fusible, llega al alternador y del alternador sale otra línea que va al tablero. Y del tablero se va a prender la luz de batería. A través de la polea que tiene el alternador, que es esta, va agarrada con una faja, con una faja, con una correa, con una banda, como le llaman en su país. Y cuando le damos arranque al motor, le damos start. Cuando llegamos a la parte de start, el motor de arranque, el arrancador, la marcha comienza a girar y va moviendo el motor. Y a la hora que manda inyección la computadora comienza a trabajar el motor. Entonces a través de esa correa, esa faja, esa banda que va a agarrar la polea del alternador con el motor, hace que el alternador comience a girar a ciertas revoluciones. Y cuando él comienza a girar, y él tiene el positivo puesto de la batería y tiene la ignición puesta, entonces a través de esta luz, de esta línea, perdón, que es una línea negativa, cuando el carro está apagado, lo que manda el alternador es una línea negativa. Y esa línea negativa, con ignición puesta, esa línea negativa llega al tablero. Entonces hay una línea negativa aquí en el alternador. El tablero tiene ignición puesto, entonces la luz prende. Una vez que arranque el motor, esa línea negativa se convierte en una línea positiva. Y entonces pasa positivo. Y yo le dije a ustedes que un bombillo con dos positivos no iban a prender. En los videos anteriores estuvimos hablando de eso. Que dos positivos no van a encender un bombillo. Y tampoco dos líneas negativas no van a encender un bombillo. Por eso es que la batería tiene tanto como un negativo como un positivo. Entonces, en este caso, cuando está puesta la ignición sin arrancar el motor, solo la ignición puesta, la luz de batería va a prender en el tablero. Una vez que arrancamos el motor, esta línea negativa se convierte internamente en el alternador a través del regulador en una línea positiva. Y lo que hace es apagar la luz. ¿Qué pasa si yo pongo ignición y esa luz no me prende? Yo tengo que revisarla, tengo que ver si la luz, el bombillito está quemado en el tablero, tengo que cambiarlo. Si el bombillo está bueno, entonces hay un problema en el alternador internamente. Ya eso me está diciendo que hay una falla en un circuito interno del alternador y que no me va a generar. Si pongo ignición, me enciende la luz en el tablero, doy arranque y ya el motor está prendido, está girando el alternador por el motor que está arrancado, y esa luz me queda prendida, me está indicando, ya el motor arrancado me queda prendida, esa luz de batería me está indicando que no está generando el carro y que en cualquier momento la carga, el voltaje que tiene la batería, cuando el carro vaya circulando, llegará a un punto que esos 12 voltios van a llegar a 7, 6 voltios, 5, y se va a apagar el carro. Se va a apagar el carro, ya no le va a arrancar, la batería se va a quedar sin carga. Si esta batería me queda prendida, una vez que arranco el motor está prendida, y no se apaga el carro, pero la luz, la densidad de la luz, cuando pongo la luz en las noches, es demasiado fuerte, es porque está generando el alternador más de lo que tiene que generar. Entonces hay una incrementación de voltaje. Está generando mucho el alternador. Entonces, si la batería queda prendida, una vez que arranca el motor, hay dos cosas: o no está generando o está generando demasiado y tenemos un problema en el alternador. En Nissan el alternador puede ser que esté generando, pero si el bombillo en el tablero está quemado, no va a cargar, porque ese bombillo en los carros Nissan, ese bombillo excitan al alternador para que genere, para que él comience a cargar. Entonces, en los Nissan, si ese bombillo está malo, no genera. Aunque el alternador lo baje 100,000 veces y lo llegue a reparar, le van a decir que está bueno. Igual en Isuzu. En Isuzu pasa así lo mismo también. En la marca Isuzu y Nissan, si ese bombillo está quemado, no genera el alternador.
y trabajan con un sistema de relay, traen un relay que excita el alternador a través de ese bombillo. Y entonces así diferentes sistemas trabajan así, no todos. Y ahora están los alternadores, estamos hablando del alternador básico. Ahora hay muchos alternadores inteligentes que lo gobiernan la computadora, trabajan con el sensor de batería y muchas cosas. Ya es cosas electrónicas, pero estamos hablando de algo básico. Bueno, eh, si la polea, si la polea del cigüeñal, hay momentos que la polea del cigüeñal se barren o se quieran los tornillos. ¿Y qué pasa? La polea tiene que estar fija. Y si queda girando sola, no va a tener la fuerza para hacer girar el alternador, porque así me ha pasado fallas. Que a veces la polea se barre, se quiebra, se daña en el damper del cigüeñal y no me gira el alternador. Yo bajé 2 veces un alternador y lo revisaba y lo volví a montar y lo volví a revisar, lo bajé y lo volví a montar. No, el alternador está bien. Comencé a pegar corriente y todo estaba bien. Lo único que miraba que no me apagaba la luz. No me apagaba la luz. Y yo probaba, pero qué raro. Y cuando veo las correas, la faja, la banda, como le llaman en su país, tienen un código arriba, una numeración escrita con pintura. Yo miraba que estaba fijo el número, que no giraba. Yo, ¿qué es esto? Apago el carro y le doy vuelta al alternador y veo que la polea es que giraba. Y cuando vi la polea del damper del cigüeñal estaba mala, giraba solo, entonces no tenía la presión para hacerme girar la polea del alternador. Y si la polea del alternador no gira, no genera. Porque se produce un campo electromagnético que se induce, una inducción, un campo magnético que hace que eso se produzca voltaje. Bueno, tenemos estas piezas aquí internamente. Vamos a abrirla. Esta es la tapa trasera del alternador. Esta es la tapa trasera. Aquí tenemos la tapa trasera. Okay. Y aquí tenemos esta parte de aquí. Esto que está aquí es el regulador. Todo esto donde viene el conector, vienen los carbones. Este es el regulador. Todo esto es el regulador. Esa parte donde está el carbón y esa parte café de plástico, todo esto es regulador. Y aquí aparte que está ahí al fondo, que es todo esto metálico, que es toda esa parte que vemos nosotros aquí, para ponerlo aquí. Ya toda esta parte de aquí es la placa de diodo. Toda esa que vemos ahí, esa línea que están soldadas, ahí, esas 4 líneas soldadas ahí, y que miramos que tiene las 4 líneas que tiene ahí soldadas, todo eso es la placa de diodo. Y si miramos también el regulador tiene dos puntas, una aquí y la otra allá, que también están soldadas a la placa de diodo. ¿Cómo trabaja este sistema? Bueno, vemos que esas líneas que están soldadas en la placa de diodo, esas 4 líneas, son 4 líneas que están agarradas de este enrollado. Este enrollado técnicamente se llama estator. Esto se llama estator. Este es el que se encarga de hacer el voltaje, pero un voltaje alterno. Recordemos que si yo pongo 2 cables directos de un toma corriente y lo pongo a la batería directo, no me va a cargar porque son 2 voltajes diferentes. El voltaje que usa la batería es un voltaje DC, corriente directa. Y el voltaje que conectamos nosotros, el teléfono, la pantalla, la refri, se llama voltaje alterno. Entonces son 2 voltajes súper diferentes. No son iguales. Entonces el voltaje alterno es así. ¿Qué pasa? Aquí está en positivo y aquí está negativo. Pasamos una raya así.
Entonces, cuando él sube esta raya está en positivo y cuando él baja está en negativo. Es un voltaje alterno. Ya está constantemente está en positivo aquí, después está en negativo, está positivo, está negativo y así sucesivamente. Este es corriente, este es voltaje alterno. Voltaje alterno. Voltaje corriente alterna. Y también tenemos voltaje de voltaje corriente alterna. Y también tenemos voltaje de corriente directa. ¿Cuál es ese? ¿Es una línea fija o una línea que va así? Perdón. O una línea que va intermitente. El voltaje corriente directa nunca está alternando. Siempre es positivo. Y este siempre está positivo y negativo. Y lo podemos ver en el multímetro. Aquí dice voltaje de corriente directa. ¿Cómo lo identifico? Como lo estamos hablando. Vea que aquí la línea la tiene fija y abajo de la línea fija tiene unos puntitos que está intermitente. Ese es voltaje directo. Entonces con este yo puedo probar el voltaje de la batería. Pero si yo quiero probar corriente, el voltaje de la corriente alterna, entonces tendría que venirme para acá, donde dice aquí abajo. Aquí tengo la B y tengo el símbolo alterno. Tengo el símbolo alterno. Como una S acostada, parecía esta que está aquí. Voltaje alterno. Y el voltaje de corriente directa es una línea fija y una intermitente. Entonces, este señor que está aquí se llama estator. Y el señor estator usa dos anillos colectores, un rol, una balinera, un rodamiento, el que se encarga de hacer girarlo. Él gira. Rotor porque él rota, él gira, vea, él está girando. Entonces cuando la polea gira, él está girando. Cuando él está girando aquí, en este caso, aquí a través de los carbones que tiene, el regulador, en este caso aquí, el regulador tiene dos carbones. Esos dos carbones se van a encargar de hacer contacto. Uno es positivo y otro es negativo. Entonces, estos dos carbones se van a encargar de pegarse a estos anillos. Entonces, un anillo de estos es positivo y el otro es negativo. ¿Qué pasa? Cuando ellos están pegados aquí y le inducen ignición, y como la carcasa donde están agarrados los tornillos del alternador está a tierra, entonces eso le induce corriente a él y esto produce una corriente internamente, se magnetiza, y esta corriente cuando él está magnetizado es un imán, él está pasando por estas partes que estamos viendo aquí. Esta parte de aquí que ustedes ven como unas líneas que están, este aro negro tiene unas líneas. Esto es metal. Esto es metal. Cuando esto está girando, este rotor está girando sobre esto, este campo magnético le está induciendo voltaje a él. Por inducción le está mandando voltaje al rotor. Y ahí es donde se está produciendo un campo alterno, un voltaje alterno. Y ese voltaje alterno no va a cargar la batería. Entonces lo que hace es que esa corriente alterna a través de esta placa de diodo, que tenemos aquí, como vemos aquí, están agarrados las cuatro líneas que vienen del rotor, del estator, perdón, están agarrados a la placa, están soldadas. Entonces cuando ellas pasan por esos diodos, los diodos lo que hacen es rectificar esa corriente alterna, la convierten a corriente directa. Entonces ya ese voltaje pasa por los diodos, llega,
se conecta con el relay, con el regulador, perdón, se conecta con el regulador, la placa de diodo, y el regulador lo que hace es regular ese voltaje que se está produciendo ahí muy alto. Un ejemplo, pongamos que hay 48 voltios, pero como entra el regulador lo baja a 14.5, que es lo máximo, y lo sostiene hasta 13.5, es lo máximo. Él lo regula entre 14.5, que es lo máximo, a 13.5. Si esa carga del alternador, el regulador lo baja a 13, 12, ya es una carga, ya es un voltaje deficiente. Y va a haber problemas cuando ya esto baje a 13 voltios o 12.9. Cuando usted ponga luces y el carro esté arrancado, se va a apagar. Y si esto sobrepasa los 14.5, 15, 16, 17, 18 voltios, eso es sobrecarga. Y lo que va a hacer es que puede quemarle tanto las luces, la computadora, le puede quemar el radio, el cableado lo recalienta, todo el arnés eléctrico lo recalienta hasta que agarre fuego. Entonces, para eso es el indicador en el tablero. Si él se prende una vez arrancado o no está generando más. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Con el multímetro. Yo pongo el multímetro en la batería y aquí me va a marcar cuánto voltaje está mandando el alternador. ¿Cuánto voltaje está mandando el alternador? Aquí tenemos el diodo. ¿Cómo probamos el diodo? Bueno, con el multímetro lo ponemos en el signo de diodo y la punta positiva la ponemos a un extremo y la otra punta al otro extremo donde tiene una marca el diodo, y no tiene que marcar entre 400, 500, 600 hasta 700 milivoltios. No se tiene que pasar de 700 milivoltios ni tampoco bajarse de 400 milivoltios. No se puede poner a 350, no, entre un rango entre 400 y 700 milivoltios tiene que marcar el diodo. Hasta aquí vamos a dejar este corto video. Luego vamos a hacer otro video donde vamos a hacer las pruebas con el multímetro al alternador. Y vamos a ver cómo trabaja el alternador. Vamos a probar sus partes como la placa de diodo, cómo probar el rotor, el estator, los anillos, vamos a probar el relay cuando estén corto. Y vamos a ver cómo nos manda a encender la luz en el tablero esta con un bombillito aparte afuera. Vamos a simular que está en el tablero el bombillo y cómo él me va a prender ese bombillo y cuando yo gire me lo va a apagar. Vamos a hacer todas esas pruebas. Vamos a probar los diodos, cómo se prueban un diodos, cómo se prueban todas estas piezas, qué tipo de falla dan. Vamos a hablar de todo en el próximo video. Espero que les haya gustado este pequeño video. Tendremos otro video después de este con respecto a las pruebas de el alternador. Bueno, nos vemos. Que tengan un feliz día. Gracias por haber prestado su tiempo aquí para ver este corto video. Tendremos el próximo. Inscríbanse al canal, denle me gusta al video. Bueno, cuídense. Chao.